instrumentos para hablar de Jesús a otras personas que necesitan de Dios, que están pasando situaciones complicadas, que tienen un vacío en su corazón, que no le dan un sentido a su vida. Úsanos como instrumento para que ellos puedan llenar su corazón con el amor de Dios. Ahora quédate con nosotros, te lo ruego, en la presencia y en la persona del Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar y nos pueda dar el discernimiento que necesitamos para comprender la palabra de Dios. Gracias por las almas hermosas que están aquí presentes. Bendícelas a sus familias, a sus hijos. Fortalece la fe de cada uno de nosotros y ayúdanos y enséñanos a amarnos y respetarnos como hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya, chicos, vamos a iniciar repasando o volviendo a repasar la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Bien, a los Efesios. Bien, Luchito. A los Efesios. ¿Ya? Si ustedes van a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿por qué se le llama Efesios a estos hermanos? Porque vivían en Éfeso. Muy bien, excelente. Excelente. ¿Y Éfeso en qué región estaba? ¿Cómo se llama esto? En Asia. Sí. ¿En Asia? En Asia, muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, ¿y habíamos quedado en qué versículo? En el 1 terminamos el 2. Bueno, terminamos el capítulo 1 de Efesios, ¿o no, Jenny? No me acuerdo ya. Sí, terminamos el capítulo 1 de Efesios y ahora vamos a comenzar el capítulo 2 de Efesios. El capítulo 2 de Efesios es bastante extenso, tiene 22 versículos. Vamos a intentar analizarlo completo. Si no depende del tiempo, hacemos una pausa para continuar con el otro estudio que tenemos también sobre el santo día sábado, ¿ya? Así que, si ustedes se fijan en el capítulo 2 de Efesios, vamos a buscarlo todos. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 1. ¿Cómo se titula ese capítulo? Salvos por la gracia. Perfecto. Bueno, la palabra gracia puede ser interpretada de distintas maneras según el contexto, ¿okay? Es una palabra bastante amplia, pero en el caso de la justificación por la fe o el perdón de los pecados, la redención, tiene que ver más bien con algo inmerecido, algo que nosotros no merecemos. Es una gracia, ¿ok? Una gracia, ¿ok? Es como si nosotros sabemos que quizás llegamos tarde a algún lugar por X motivo y es súper importante que nosotros pasemos por ahí. Entonces, bueno, se nos da una pequeña gracia, ¿eh? Una especie de tabla de salvación para poder... Entonces, salvos por gracia, es decir, no somos salvos o aceptos a Dios por algo que nosotros hagamos. No es por mérito propio, no por una obra de beneficencia o de caridad que nosotros podamos hacer. No somos salvos porque somos bonitos, no somos salvos porque somos millonarios, no somos salvos porque me dedico a dar estudios bíblicos, no somos salvos por algo que venga de nosotros, sino que somos salvos por gracia de Dios, por solo benevolencia, por solo misericordia de Él, es que nosotros podemos tener acceso a la salvación. Cuando hablo de salvación, no estoy hablando de salvación que me salvé de un balazo, me salvé de esto, me salvé de un cuchillazo. Estoy hablando que me salvo eternamente. Es decir, accedo por misericordia de Dios a la posibilidad cierta de la vida eterna. ¿Ok? De la vida eterna. Y sí, dice así el versículo 1. Por favor, vayan siguiéndome para que ustedes vayan captando. Dice así.
Estoy en Efesios capítulo 2, versículo 1, para aquellos que se están conectando recién. Y Él, ¿quién es Él? Jesús, os dio vida a vosotros. Bueno, Él cuando nos perdona de nuestros pecados y nos limpia con su sangre y somos declarados justos, justificados, Él nos da vida. Ya no estamos muertos sin Cristo, viviendo la vida, sino que ahora hemos nacido una nueva vida espiritual, pero esta vez para hacer la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Excelente, Héctor. Y Él os dio vida cuando estabais, ¿cómo? Muertos, lo que acabo de decir. Solo que me adelanté el comentario. Muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo yo sé o me doy por enterado que estoy muerto en delitos y pecados? Cuando no sabías que... ¿Quién me señala mi condición espiritual? ¿Quién me la señala? ¿Quién me dice tum, 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 tum? 10. Exacto. La ley de Dios es nuestro espejo que nos muestra tal y como somos. Yo no sabría que ante el ojo de Dios robar es malo si la ley no dijese no robarás. Yo no sabría que es transgresión a la ley, ¿no es cierto?, hacer cosas indebidas en el santo día sábado, cuando Dios exige que el sábado es un día santo, bendito, apartado. Bueno, hay cosas que por conciencia sabemos que son malas. No necesito leer Éxodo 20, la ley de Dios, para saber que matar es malo. Lo sabemos por naturaleza. Pero la ley de Dios fue escrita de manera física para que no tengamos excusa. O sea, Dios dijo, o sea, no te queda claro. No te queda claro que yo he puesto en tu corazón que matar es malo. Uno lo sabe porque matar es malo. Él de chiquitito sabe por naturaleza que matar es malo. Pero ¿cuál es el aditivo ahora? Que ahora existe una ley escrita, o sea, no tienes excusa ahora. Que la ley es que matar es malo. ¿Okay? Por ejemplo, pasarse una luz roja, ¿es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. ¿Y lo has leído en la ley acaso tú? ¿Has leído la ley de tránsito alguna vez? No, él no ha leído la ley de tránsito, pero sabe que pasarse una luz roja es malo. Ahora, si él ya tiene claro que pasarse la luz roja es malo, ¿cuánto más claro lo va a tener si algún día lee la ley del tránsito? Más claro lo va a tener, ¿o no? No tiene excusa, porque está escrita la ley. De igual manera Dios nos ha dado en el Sinaí, se le dio a Moisés la ley de los 10 mandamientos, o la tabla de los testimonios. Así que no tenemos excusa para evadir la responsabilidad. ¿Vale? Ok. Por lo tanto, la ley nos muestra mi condición. Es decir, la ley me saca de la ignorancia. Ahora, cuando yo me doy cuenta de mi delito, de mi transgresión, de que yo estoy faltando a lo que Dios exige de nosotros, ¿estoy perdido? ¿Tengo solución? Sí. Hay solución, porque la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Lo leímos anteayer. Por eso les digo, peguese una repasadita y una leída de lo que estudiamos hoy día. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con la ley que nos dice nuestra verdadera condición, este es ladrón. Claro, yo sé que soy ladrón porque estoy robando, pero ahora me entero que a Dios eso no le gusta, y como yo soy temeroso de Dios, yo quiero estar en regla con Dios. Señor, perdóname, yo me di cuenta que soy ladrón, que tú abominas, rechazas a los ladrones, pero ¿qué hago ahora? Porque la ley me está condenando. La paga o el resultado del pecado es la muerte. Yo merezco estar muerto por haber transgredido la ley. O si me paso la luz roja, merezco estar preso o una multa. Y Señor, ¿cómo la pago si yo no tengo un peso? No quiero ir a la cárcel, no quiero morir. ¿Cómo pago esa deuda? ¿Dónde voy? A Jesús, porque Jesús pagó mi deuda. Mi transgresión la pagó con su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo por la fe, en la intimidad de mi hogar, en mi cuarto, yo acudo a Jesús y converso y le confieso que soy un pecador y he transgredido, que he violado la ley. Y cuando me levanto de esa oración,
Me levanto tranquilo, en paz, con la convicción y la certeza, que es la fe, de que Jesús me ha perdonado. Que Jesús intercedió ante el Padre para ya no verme como culpable o transgresor, sino como un transgresor perdonado. Ya no estoy muerto en mis transgresiones, y ahora estoy vivo para Cristo. Y desde ahora en adelante nunca más me salto una luz roja o mato a alguien. Porque he entendido que Dios me perdonó, y si me perdonó es para que nunca más volver a cometer esa transgresión. Por eso hablamos de una vida nueva, esta vez ya no pasándome la luz roja, sino que ahora respetando la ley. Hace unos días leímos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Bueno, Dios quiere que nos vivamos conforme a esos principios, tanto varones como mujeres. Si nosotros respetáramos esa ley, viviéramos conforme a esa ley, la vida sería muy distinta, sobre todo en las relaciones personales. Como decíamos la otra vez que estudiamos sobre el tema del divorcio y todo eso, no habría divorcio si nos rigiéramos por esos principios morales de Dios. ¿Okay? Dice entonces el versículo 1, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos y vosotros delitos y pecados. En vuestros delitos y pecados. ¿Ok? En los cuales, mira, si esto es como una radiografía que nos está haciendo el apóstol, en los cuales anduvisteis, pasado, en otro tiempo, es decir, sin Cristo, sin Jesús. ¿Siguiendo qué cosa? ¿Seguíamos a Jesús? ¿A quién seguíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, a Satanás. El espíritu, nota que Satanás es un espíritu, que ahora opera, ya estudiamos sobre esa palabra, opera en los hijos de desobediencia, los que no obedecen a Jehová, los que no viven de acuerdo a los principios de Dios, están bajo ¿qué espíritu? Bajo una operación de desobediencia. Ellos están, quien no está en Cristo, está bajo rebeldía a la ley de Dios. ¿Ok? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros, se incluye Pedro. Pedro antes estaba bajo otro espíritu. Pedro no siempre estuvo con Jesús. Recuerden que Pedro era pescador, se dedicaba a su trabajo, andaba en la corriente del mundo. Pero ahora, bajo la influencia de Jesús, Pedro era otro. Y dice acá, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. Yo espero que todos los que estamos sentados acá, incluyendo a Helen y a Dante, todos los que estamos aquí, espero que algún día podamos, igual que Pedro, decir, estuvimos en otro tiempo, pero ahora estamos en Cristo. Cuando estamos en otro tiempo, dice acá, estábamos en ignorancia, en tinieblas, en desobediencia, bajo otro espíritu. Pero ahora Cristo nos dio vida, una nueva vida, una nueva oportunidad antes. Es impresionante esto. Versículo 3 otra vez. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Qué quiere decir esos deseos de nuestra carne? Hacer lo que a nosotros nos gusta, pero no hacer la voluntad de Dios. Exacto. Muy bien, muy bien. Hay que leer más, falta vocabulario, pero está bien. Está bien. Es decir, dice acá, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez, carguen mal los presos. Allá atrás, galería. Haciendo nuestra propia voluntad. ¿Qué significa eso? O sea, no andar en carne, o sea, ¿Ya? Hacer nuestros nuestros deseos Por ahí va. de este mundo. Satisfacer nuestros propios deseos y no los que Dios nos dice que tenemos que hacer. Andar según nuestras propias pasiones, deseos, planes, proyectos. Claro que podemos tener nuestros propios proyectos, pero tienen que estar conforme a la voluntad de Dios.
No pasar de llevar a Dios, poner las cosas siempre a los pies de Cristo. Decir, Señor, estos son los planes, estos son mis deseos, te los pongo a tus pies para que tú me guíes, para que tú me ayudes. ¿Verdad? Ok. Haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Nota, oye, acá nombra varias cosas, fíjate tú, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, nota, deseos de nuestra carne. Cuando habla de carne está hablando de el ser humano, carne, el cuerpo, pero sin Cristo. Sin tomar en cuenta a Cristo, esa es la carne. Pero nota que dice deseos. Deseos. Luego dice coma, haciendo. Esto ya no es deseos. Haciendo ya es práctica. Actos, hechos. Actuaciones, o sea, deseos y actos. El deseo es algo que está acá adentro, en el pensamiento, es un deseo. Pero el hacer algo ya es una acción, es una conducta. Haciendo la voluntad de la carne. Y ahora note, número 3. ¿Y de los qué? Pensamientos. ¡Wow! ¿Habrá una diferencia entre deseo y pensamiento? ¿Hay una diferencia entre deseo y pensamiento, Jenny? ¿Qué piensas tú? Porque acá el apóstol quiere abarcar todo el ser humano. No solamente la acción, haciendo, sino dice deseos y pensamientos. Las tres cosas antes andábamos haciendo cualquier tontera allá afuera. Deseo, pensamiento y haciendo. Pero ahora en Cristo pensamos como Cristo, deseamos lo que Cristo deseaba y hacemos o actuamos como Cristo actuaba. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre deseo y pensamiento? ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que hacer esa diferencia? Interesante. Ah, porque pensábamos diferente y ahora pensamos de otra manera. Claro, pero hay una diferencia entre pensar y deseo. La Biblia describe el deseo como acariciar algo. Acariciarlo. Es un impulso que está dentro, muy dentro del ser humano. El deseo. Acariciar algo. Pero el deseo termina en pensamiento. Cuando yo deseo algo, comienzo a fantasear con eso. Comienzo a hacerme una película, como decimos nosotros. El deseo me lleva a armar, ¿no es cierto?, una fantasía, una película. Y cuando eso ya ha madurado, termino concretándolo. Por eso que el pecado nace en el pensamiento primero. Busquen por favor el libro de Mateo, sin perder Efesios. Busquen Mateo. Sí, el Evangelio según San Mateo. Capítulo... No, mi niño. Capítulo... Si es que no me equivoco, era Mateo. Déjame confirmar acá. Ya, Mateo capítulo... ¡Qué buena! Capítulo 5. Mateo capítulo 5. Es importante que captemos esta profundidad para saber cómo vencer el pecado. El pecado no solamente es acto, hacer algo. No, el pecado nace mucho más antes. El pecado nace en el deseo, en los pensamientos primero. Y eso me lleva a concretarlo, ¿vale? Por eso que para poder nosotros... La busquen, Mateo capítulo 5, versículo 27. Todavía no lo vamos a leer. Búsquenlo primero. Mateo capítulo 5, versículo 27. Mateo 5, 27. Oye, el instructor está comiendo un pal con fuera ahí. 5:27. Ok. Escuchen ahora una cosa, que esto es súper importante para que ustedes se mantengan firmes y no caigan en la tentación del diablo. No basta con abstenerse de hacer lo malo. Escuchen lo que estoy diciendo. No basta con no hacer lo malo.
Cristo quiere que eliminemos el pensamiento y el deseo. ¿Qué saco con sacar la telaraña del rincón de la casa? Tengo que ir más allá, tengo que matar a la araña. Porque la telaraña va a seguir apareciendo si no elimino a la araña. ¿Qué saco con sacar la pura telaraña? Tengo que ir al fondo y eliminar lo que provoca la telaraña. Para eliminar por completo el peligro de una picadura. No basta con abstenerme de hacer lo malo. Tengo que vencer el deseo. Porque si yo no elimino el deseo, tarde o temprano, eso va a volver, y va a volver, y va a volver cuando se dé la circunstancia. Eso pasa con el adulterio. Soy fiel, hasta cuando se da la oportunidad. Y creo que nadie me ve. Porque se ha albergado el deseo. Y el deseo aflora y le da deseos de concretarlo cuando se da las posibilidades. No basta con modificar la conducta. Tenemos que pedirle al Señor que nos quite el deseo. Cosa que cuando estén todas las condiciones, aún así, yo no concrete el pecado. No piense cómo hacer lo malo. A ver, me voy a dar la vuelta, voy a cambiar el número de teléfono, voy a hacer aquí, voy a despistar. Uno empieza a planear cómo hacer el pecado. Primero lo desea, después empieza a elucubrar la idea, cómo concretarlo, ¿no es cierto? Voy a contar el cuento, que voy para allá, pero no voy para allá, y no sé qué, y esto otro. ¿No es cierto? Y uno empieza a planear lo malo hasta que lo concreta el pecado. Mira lo que el Señor Jesús exige de nosotros, que para que seamos cristianos victoriosos, no de esos cristianos que piden perdón y pecan, piden perdón, pecan, piden perdón, pecan, piden perdón, nunca triunfan. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la santidad? Jesús no pecó, y no pecó porque Él venció el deseo. Dice acá el versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde está eso? En los mandamientos.¿Jesús está citando qué cosa? Jesús está citando la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo que vino a abolir la ley? No vino a abolir, Él vino a cumplir, a obedecerla. Pero nota que lo que dice, porque la ley, si ustedes se fijaron anteayer cuando estudiamos la ley de Dios, dice acá, no cometerás. ¿Qué es cometer? ¿Es un acto o es un pensamiento? Cometer es realizar algo, es un acto. Es decir, la ley está apuntando al acto. Entonces, ¿qué hacían los pillos en el tiempo de Jesús? Los mismos religiosos de ese tiempo, muy hipócritas ellos, por eso Jesús les decía hipócrita, muy hipócrita, porque ellos se cuidaban de que nadie se enterara de sus maldades, se veían muy lindos, bien religiosos, ellos del Sanedrín, los fariseos, los maestros de la ley, los escribas, se veían muy lindos por fuera, pero en secreto eran unos sinvergüenza. Ellos se cuidaban de que no lo vieran haciendo lo malo, pero ellos en su corazón eran adúlteros, porque deseaban adulterar. Tenían una imagen de religioso solamente, pero en su intimidad eran corruptos. Y eso le pasa al cristianismo en general hoy día. Bueno, si bien la ley dice no cometerás, estos hipócritas interpretaban mal, decían, mientras no me vean haciéndolo, todo bien, pero lo deseaban. Porque la ley dice no cometerás, pues. O sea, apunta al acto nomás. Falso. Cuando la ley de Dios dice no cometerás, eso incluye el desearlo. Solo que esa parte se la saltaban los pillos. Y Jesús lo que vino a hacer es confirmar la ley y explicarla bien. ¿A qué se refiere eso? Versículo 27. Oíste que fue dicho no cometerás adulterio. ¿Qué significa adulterio, Héctor? Claro, porque estoy hablando, de repente no sé si saben lo que estoy hablando. No, eso no Ya, lo escuché. adulterio quiere decir que uno de los cónyuges, esposo o esposa, traiciona a su cónyuge. Porque se entra en una relación con otra mujer que no es su esposa. O viceversa. Ella entra en relación con otro hombre que no es su esposo. Traicionarla, traicionar el matrimonio, el compromiso de la relación de pareja. Eso es un adulterio, ¿ya? ¿Y qué es conyugar?
Cónyuge es el acompañante del matrimonio, la pareja del matrimonio. ¿Ya? Ok. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Nosotros también hemos escuchado eso, la ley de Dios. Pero yo, dice Jesús, os digo que cualquiera que ¿qué? Que mira solamente a una mujer para codiciarla. ¿Qué es lo que es eso? Deseo. Ya adulteró, aunque no se acueste con la mujer, el hecho de haberla deseado y tener pensamientos en esa dirección, ya adulteró, violó la ley. Aunque no se vaya para allá al motel con la mujer, pero adulteró. ¿Se dan cuenta de la profundidad de la pureza que Dios, que Jesús nos está enseñando y quiere que seamos? ¿Se dan cuenta? Esto es serio. Y nota que dice, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para... Ahora, acá dice el ejemplo de mirar a una mujer, pero lo mismo para el hombre, lo mismo para la mujer. La mujer que mira a otro que no es su esposo, ya adulteró en su corazón. Por tanto, la lucha contra los pensamientos es a muerte, chiquillo, a muerte. Y mira el ejemplo que da de tan radical que tiene que ser esto. Por tanto, si tu ojo derecho, que mira el pecado, puede ser el izquierdo, a lo mismo, acá puso el derecho, si tu ojo te es ocasión de caer, o sea, de pecar, de desear, sácalo. Mira el ejemplo que da. Es mejor que andís tuerto a que andís mirando lo que no tienes que mirar. Así es radical. O sea, si queremos vencer, es preferible andar ciego mejor para no andar mirando. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, o sea, la perdición. Y si tu mano derecha, lo que son buenos para robar, si tu mano derecha te es ocasión de caer, de pecar, ¿qué dice? Córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Volvemos otra vez a Efesios, capítulo 2. ¿Me entendieron la idea más o menos, no es cierto? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Saludos desde Curacaví, están enviando a la iglesia de acá. Versículo 4. Mira qué lindo ahora lo que dice. Mira qué lindo. ¿Se dan cuenta que todo lo que Dios nos enseña para nuestra pureza? Para que seamos inocentes, puros. Pero Dios, fíjate lo que dice Héctor ahí. ¿Qué dice ahí? A ver cómo se puede leer. El 6, el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia. Perdón, ¿de qué cosa abunda Dios? Es rico en misericordia. ¿Qué más? Por su gran amor con que nos amó. Tremendo, ¿ah? Ahora el amor de Dios es tan grande para con nosotros. Versículo 5. Que aún estando nosotros muertos en pecados, es decir, en una vida de transgresión a la ley de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, es decir, por los méritos de Cristo. No por algo que nosotros hayamos hecho o no hecho. Y juntamente con Él, o sea, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pregunta, cuando nosotros nos encontramos con Jesús y Él nos permite renacer otra vez una vida nueva, ¿nos sentamos en el cielo nosotros? Acá dice, nos dio vida versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿De qué tipo de resurrección estamos hablando? ¿Hemos resucitado? Bueno, no sé si alguno de ustedes ha resucitado, pero los que aceptan a Jesús como Señor de su vida, como Maestro, ¿hemos resucitado? Sí. Claro.
Pero acá dice que quienes hemos resucitado, asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Hay alguien aquí que se ha sentado en algún lugar celestial? ¿Hay alguien aquí que se ha sentado en un lugar celestial o no? Para que nos cuente cómo es, po. Ah, ¿cierto? En el trono de Dios. Bueno, esa es una palabra, ¿no es cierto? Es una expresión simbólica, que quiere decir que nosotros, al ser hijos de Dios, declarados hijos de Dios justos, ya no estamos en la oscuridad, en el foso de la ignorancia y las tinieblas, sino que ahora tenemos un lugar en el cielo. ¿En qué sentido? Estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, Dios tiene un registro de todos sus hijos fieles acá en la tierra. En ese sentido, nos hemos sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Verdad? Versículo 7. Dante, versículo 7. Efesios capítulo 2, versículo 7, Dante. Vamos, Dante. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí nomás. ¿Alguien podría tener una idea de qué quiere decir ese texto? Oye, el que no le tiene miedo al agua, seguimos sentados, ¿eh? Cerramos las vidrios nomás para que no se mojen, pero yo sigo hablando. Ya. ¿Alguien podría darme una idea de qué se trata ese texto? ¿Qué dice ese texto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Alguien en el futuro va a mirar para atrás y va a decir, mira el gran amor de Dios. Hay mundos no caídos, millones de ángeles que están mirando lo que pasa acá en la tierra y quieren ver el resultado del conflicto de los siglos. Quieren ver qué sucede. Porque este es el único planeta que cayó. Y todo el universo está pendiente a ver qué pasa acá, cuál es el desenlace. Si los seres humanos van a aceptar o no la gracia de Cristo para ser salvos, o definitivamente este mundo va a terminar perdido. Por lo tanto, lo que sucede aquí va a demostrarle al mundo entero, al planeta, al universo entero, el gran amor y misericordia de Dios. Cuando Dios permita que muchos de nosotros estemos en el reino de los cielos, nosotros vamos a contarle a esos mundos no caídos, vamos a conversar con los ángeles. Porque los ángeles no saben este tipo de cosas, los ángeles no saben lo que es el pecado. Nosotros, como ya pasamos por esa experiencia, vamos a contarle a ellos cómo fue todo, cómo sufrimos, cómo costó vencer el pecado, pero pudimos por el poder de Dios. Vamos a tener una experiencia que nadie más en el universo ha tenido. Por eso que dice acá, para mostrar en los siglos venideros. Nosotros vamos a ser una especie de sobrevivientes que le vamos a enseñar al universo cómo todo lo que costó la salvación. Y seguramente nos vamos a acordar. Cuando estemos en el reino de los cielos, ojalá nos encontremos todos aquí los que estamos sentados, vamos a conversar y seguramente te acuerdas cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, te acuerdas cuando la aceptamos, te acuerdas cuando nos explicaban, te acuerdas cuando... Vamos a recordar todo lo que costó esto. ¿Ok? Sigue el versículo 8. Por favor, Luchito. Efesios capítulo 5, versículo... Perdón. Efesios capítulo 2, versículo 8. Yo te ayudo, Luchito. A ver, ¿dónde está ahí? Ah, perfecto. 2:8. Ya. Pongan atención a cuando Lucho lee, la tierra tiembla. Porque por gracia sois salvos. Para un poquito. Porque por gracia, por sola benevolencia y misericordia de Dios. Porque nosotros somos unos pobres piojos. Siga. Por gracia sois salvos. Ahí la boquita.
medio ¿Por de medio? la fe. ¿Por medio de dónde? De la fe. De la fe. Porque creo que Jesús intercede por mí. Creo en su sangre y en su sacrificio, en su justificación, en su vida justa que se me atribuye a mí por la fe. Aunque yo no he visto nunca a Jesús en persona, creo en Él. Por eso que es por la fe. Somos salvos, al fin, seremos salvos, si Dios quiere, al fin de los tiempos, por haber creído en el invisible. Siga leyendo. Y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros, la fe no viene de nosotros, porque humanamente, naturalmente, no tenemos fe. Por naturaleza, nosotros somos seres que no tenemos fe. Somos incapaces de creer en lo invisible, naturalmente. Así que si somos salvos por la fe, es por gracia de Cristo, que el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros para que nuestra voluntad la sometamos a Dios por la fe. Porque naturalmente, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podríamos creer en Cristo. Es el Espíritu que nos trabaja en nuestro corazón y hace que nos sintamos atraídos a las cosas de Dios. Porque naturalmente nosotros no queremos nada con Dios naturalmente. Queremos vivir nuestra propia vida. Si nos acercamos a Dios, es por misericordia de Dios que a través de la persona del Espíritu Santo comienza a influenciar en nuestra vida, en nuestro corazón, empieza a inquietarnos, ¿no es cierto? Y despierta el apetito por las cosas de Dios. Sigue leyendo. Pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, no de nosotros. ¿Qué más? Pues don de Dios. No, yo no. ¿Eso todo? Perfecto. Vamos terminando entonces. Versículo 9. No por obras, nota, no somos salvos por obras buenas que nosotros hacemos. No, cuidado. Para que nadie se gloríe, para que nadie se cachetonee. Porque somos hechura o creación suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Versículo 11. ¿Cómo se titula? Reconciliados por medio de... ¿Por qué dice reconciliación? Pregunta, los que estamos acá sentados, ¿nos estamos reconciliando con Dios? Sí. ¿Sí? Y si nos estamos reconciliando, quiere decir que estábamos enemistados entonces con Él. ¿Cómo que no? Sí. Por el desobedecer y es un enemistad. Al desobedecer El a estar sin Cristo y es enemistad. es estar enemistado con Dios, separado de Dios. Porque Cristo es el eslabón que une al Creador con sus criaturas. Jesús es el puente, el mediador. ¿Vale? Nadie va a Dios sino por la intercesión de Jesús. ¿Ok? Ok. Bueno. ¿Qué dice el verso 11? A ver si lo lee por allá la mamita de Dante. Pongan atención, porque le voy a pedir a todos que me expliquen. Ya. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles... Para un poquito. Nota que siempre Pedro está trayendo el contraste. Ustedes en otro tiempo, antes de conocer a Cristo, pero ahora siempre está haciendo ese juego, ¿vale? Vamos otra vez. Ya. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles... Los gentiles son los no creyentes, ¿ya? Los no creyentes, los alejados de Dios, o los que no pertenecen al pueblo de Dios. Esos son los gentiles, como diríamos acá, los afuerinos. Ya. En cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya, quiero explicar un poquito. ¿Alguien sabe lo que significa la circuncisión? ¿Qué es la circuncisión?
Circuncisión viene de circuncidar. Y la circuncisión es una práctica que es propia del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Y en qué consistía esa práctica? En que cada niñito varón, a los 8 días de haber nacido, tendría que someterse a una operación quirúrgica en su genital. Para no poder tener reproducción. No, simplemente se le hacía una pequeña operación, un pequeño corte ahí, en una parte ahí de su genital. Y eso era una señal física de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. Pero era entonces ¿Ya? o sea, así como dejarlo marcado. Claro, es una marca. Una pequeña operación, ¿no es cierto? Que era una señal física, externa, de que ellos pertenecían al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, quien no tenía esa marquita o esa operación, no pertenecía al pueblo de Dios, era un gentil. ¿Vale? Pero ¿qué sucedió? Cuando llegó Cristo... Esto ocurría antes de Cristo. Exacto. Pero ¿qué sucedió? Venido Cristo, en Cristo se cumplieron todas las profecías y los símbolos que apuntaban al Mesías. Pero cuando vino el Mesías, que era el cumplimiento de todo eso, ya no hubo necesidad de hacerse esa operación. Porque esa era una señal externa de que yo era un hijo de Dios. Pero ahora Cristo deja sin efecto ese tipo de práctica y ahora él dice, ya la circuncisión en lo físico ya no tiene ninguna importancia, ninguna validez ante el ojo de Dios. Sino que ahora la circuncisión tiene que ser la circuncisión del corazón, dice él. Ok. Por lo tanto, para ser pueblo de Dios, actualmente necesitamos una marca externa. Para pertenecer a la iglesia, al pueblo de Dios, necesitamos una marca externa. No necesitamos la circuncisión. ¿Cómo sabemos nosotros que somos hijos de Dios? Interesante. Por la fe. Por la fe en Jesús, en el Salvador, en el Mesías. Por la fe. Pero ojo, también tenemos algunos ritos externos. Pero digamos que la validez de nuestra profesión de fe no radica en el acto o en el rito, sino que radica en la fe. ¿Vale? Y la fe, como resultado de la fe, pues esta se demuestra o se evidencia por las obras. A ver, quiero explicar ese punto. No es malo realizar obras de justicia, buenas obras, no es malo. El tema es si esa obra de justicia está nacida de un corazón sincero. Si esa obra de justicia no viene de un corazón sincero, la obra no tiene validez ante el ojo de Dios. ¿Se entendió? Sí. Tiene que coincidir la obra de justicia con el motivo, con la intención, con la fe. Por lo tanto, cuando yo realizo el acto externo del bautismo, por ejemplo, es un acto externo, ¿no? Sí. Que todo el mundo ve, es un acto público, donde yo me bautizo, y el bautismo es una muestra pública de que yo me hago discípulo de Cristo. Pero ¿qué hay acá? Interesante. Porque me puedo mojar, pues. ¿Y acá? Tiene que coincidir una aceptación sincera, una fe en Jesucristo como Señor y Salvador, y que se expresa públicamente en el bautismo. Cuando ambos coincide, es genuino. Si no, simplemente un simple chapuzón. ¿Vale? Ok. Ahora, caso contrario. Hay personas que no han entendido bien esto y no han renovado su corazón. Son malas de corazón. Tienen malas intenciones. Realmente no creen en Cristo. Y sin embargo hacen obras de justicia, hacen buenas obras. ¿Y qué pasa con esas personas? Esas personas se creen buenas o se creen justas porque realizan obras de justicia. Pero ante el ojo de Dios no tiene validez porque aquí está corrupto.
Y esas personas comienzan a vivir un engaño y creer que están en buena relación con Dios porque están haciendo obras buenas. Entonces ellos comienzan a poner su confianza en las obras buenas y no en la fe en Cristo. ¿Me van entendiendo la idea? Van confiando en lo que pueden hacer o no pueden hacer, más que en la fe en Jesús. Cuidado con eso. ¿Ok? Por lo tanto, dice el versículo 11, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, los que no estaban circuncidados, los que no habían pasado por la operación, erais llamados incircuncisión. Es decir, todo aquel que no pertenecía al pueblo de Dios se le decía los incircuncisos. Acuérdense que la palabra in significa sin, o sea, sin circuncisión. Por la llamada circuncisión, es decir, los que sí estaban circuncidados le decían a los no circuncidados los incircuncisos. O sea, había una diferencia. Es como la diferencia que hablábamos contigo, ¿verdad? Antes que se hacían diferencia por el solo hecho de. Bueno, los judíos hacían lo mismo. Los que no estaban circuncidados eran menospreciados por los circuncidados. Entonces decían, los incircuncisos, ellos no tienen derecho a la salvación porque son incircuncisos. Nosotros somos circuncisos, pertenecemos al pueblo de Dios. Ellos hacían esa diferencia, pero cuando llegó Cristo dijo, se acabó esa diferencia. Todos, sea tacameño, sea aymara, iquiqueño, español, europeo, todos pueden ser parte del pueblo de Dios por la fe en uno solo, en Cristo. Cristo unió y botó la pared de separación. Eso lo hizo Cristo. Por eso es que se sorprendía cuando Cristo hablaba a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Le decía. No entendían, porque claro, el judío no se metía con la incircuncisión. Bueno, no se podía circuncidar porque era mujer, ¿ya? Pero digamos que era gentil. No era israelita. Entonces los israelitas con los samaritanos no se metían, pues los discriminaban. De hecho, los judíos, para ir de Jerusalén a Galilea, tenían que pasar por Samaria. Y los muy falsos se daban toda la vuelta para no encontrarse con los samaritanos porque se podían contaminar. Así eran de tontos. Y Jesús dijo, se acabó, ya no me interesa ya. Ay, que estáis circunciso, que no estáis circunciso, que usáis la barba así, que no sé qué. Esas cuestiones no me interesan, dijo. Aquí me interesa acá. Creen en mí, son parte del pueblo de Dios. Griego, romano, árabe, da lo mismo. De hecho, busquen Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Saben ustedes que cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles del Pentecostés? Busquen por ahí. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Ya, ahí lo voy a leer, búsquenlo ustedes. Dale, Lucho. La sierra, si cae agüita esa sierra, pero siguen escuchando. ¿Ya? El agua no ha matado a nadie hasta que yo sepa, por acá, en una mesa. Ya. Hechos capítulo 2, versículo 1. Lean un poquito, o sea, escuchen un poquito. Esto tiene que ver con el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Y los apóstoles, déjenme decir una cosa, los apóstoles también eran medio falsitos, porque los apóstoles venían con ese molde. Ese molde de que había que discriminar a los que no eran judíos. Los apóstoles les costó aceptar a los que no eran judíos. En otras palabras, a los apóstoles les costó aceptar a los afuerinos. Eran desconfiados con los afuerinos. Y Jesús les enseñó, no, ya basta con esa diferencia. Si un atacameño cree en Jesús como Señor y Salvador y viene un español y también cree en Cristo Jesús, somos hermanos. Porque Cristo derribó esa pared de separación. Todas las paredes de separación las ha derribado Cristo. Y los apóstoles no entendían eso todavía porque venían con su tradición judía. Y les costó aprender eso de Jesús. Pero ¿qué sucedió en Pentecostés? En Pentecostés ellos tenían el deber de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. No solamente a los judíos, a todo el mundo se les dio la orden.
Y eso les costó a los judíos, a los apóstoles. Mira lo que pasó acá, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, unidos, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que dice que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, que es una ciudad judía. ¿Quiénes moraban en Jerusalén? Lean. ¿Quiénes? Judíos, varones piadosos, de todas las ¿qué? Naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud de todas las naciones y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos. Atónitos quiere decir que estaban sorprendidos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Se supone que son judíos. ¿Y por qué hablan en nuestro propio idioma? ¿Cómo pues les oímos, versículo 8, cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, son todas naciones distintas, elamitas, y los que habitamos en el Mesopotamia o Babilonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, los romanos hablaban latín, un idioma totalmente distinto al que hablaban los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Los apóstoles necesitaban llevar el evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, se necesitaba que ellos ya dejasen de tener prejuicio. No porque era romano, ay, yo no hablo a los romanos porque son afuerinos. No, los judíos tenían el deber, los apóstoles, de hablarle a todos de Jesucristo, sin discriminación, sin diferencia. Y para eso, claro, como Pedro no sabía hablar latín, no sabían hablar árabe, hay muchos idiomas que no sabían hablar los apóstoles, de hecho no sabían hablar otros idiomas. ¿Quién los capacitó para poder hablarle a los afuerinos? ¿Quién los capacitó? El Espíritu Santo. Ellos hablaban en su idioma, pero la otra persona lo escuchaba en su propio idioma. Era un milagro auditivo el que se produjo ahí. Es como si yo voy a una comunidad aymara por allá, y ellos no conocen el español, solamente hablan aymara. Y Dios hace un milagro, y mientras yo le doy el estudio bíblico, ellos me están escuchando en aymara. Yo hablo en español, pero ellos me escuchan en aymara. Es un milagro auditivo que produce el Espíritu Santo. ¿Pero con qué propósito? No para mostrar que tengo el Espíritu Santo y hablo en lengua, ¿verdad? No, esa tontera no. Dios produce ese milagro para su gloria. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no sé hablar aymara, Necesito que Dios me capacite para que ese hombre reciba a Jesucristo en su idioma. Pero es un milagro que se produce según la circunstancia. Po. Si todos acá hablamos español, ¿yo para qué voy a hablar aymara? ¿Por qué entonces en algunos templos cristianos que todos hablan español, hay algunas personas que empiezan a hablar unas cosas medias raras? ¿Vendrá de Dios eso? Eso no viene de Dios. Es una falsificación del don del Espíritu Santo que el diablo está haciendo. Ese don manifestado acá, que se hablaron en otras lenguas, fue dado por Dios mediante el Espíritu Santo porque las circunstancias lo meritaban. Porque en Jerusalén habían varias naciones, dice ahí, y ellos necesitaban ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cristo ha resucitado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo le voy a hablar a los egipcios? ¿Que hablan otro idioma? Es como cuando, antes que venga Cristo, habrá un movimiento de predicación potente que se llama Fuerte Pregón. Y muchos hijos de Dios van a ser usados por el Espíritu Santo para ir a lugares donde no hablan mi idioma. Yo no sé si el Espíritu Santo algún día necesitará que alguien le hable de Cristo a los hindúes. ¿Saben cuántas lenguas tienen los hindúes? ¿Cuántos dialectos tienen los hindúes? Los chinos. Cientos tienen de lenguas distintas. Solamente los hindúes.
¿cómo voy a ser yo si el Espíritu Santo me lleva para allá? ¿Me voy a poner a hacer un curso de hindú en línea? Necesito de un poder sobrenatural que me capacite para hacer esa obra rápido y llevarla a esa gente, ¿vale? Ya, avanzamos un poquito con Efesios y hacemos un pequeño break, ¿ya? Dice así el versículo 12. En aquel tiempo, Luis, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Muestra el texto ahí porque está con el cuello chueco leyendo. Ahí. Si tú no debes leer, que él lea. Ya. Lea los dos ahí. Lee nomás, Héctor. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, Ya. Todos los que estamos sentados acá en algún momento estuvimos sin Cristo. Sigue. alejados de la ciudadanía de Israel Ya. y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos antes de conocer a Jesús. Pero, ¿qué pasó? El 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira qué maravilloso, qué lindo. Qué lindo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo permite que nos limpiemos. Nosotros nos bañamos con la sangre de Cristo, nos limpiamos del viejo hombre, del pecador, del transgresor, del perverso, el que tiene malos pensamientos, nos limpiamos. Y hemos sido hechos nuevos ahora, pero para servir a Cristo. Ya no en la ignorancia del otro tiempo, sino que ahora renovados. ¿Okay? Por eso que la palabra de Dios está en contra de, por ejemplo, los nacionalismos, el racismo. Esas son tendencias que no vienen de Dios. Porque en Cristo Jesús no somos ni chilenos, ni argentinos, ni atacameños, ni mapuches, somos de la ciudadanía de Cristo. Tenemos una nueva ciudadanía, que es nuestra ciudadanía del cielo. Cuando nos acercamos a Cristo, este planeta Tierra ahora es una tierra de paso. Somos peregrinos, ahora nosotros somos extraños acá. Ahora nosotros somos afuerinos en el planeta Tierra. Porque nuestra ciudadanía ahora está en los cielos. Y nosotros tenemos la esperanza de ir a nuestra verdadera patria, no esta. Mientras estemos sin Cristo, nosotros aquí no vamos a dividir y subdividir. O sea, tú soy de allá, tú soy de aquí, tú soy argentino, tú soy boliviano. Pero en la fe no es así. En la fe ahora somos todos extranjeros. Porque la verdadera patria ya no es esta tierra, sino que es esa. Y hecho abajo todas las pasiones humanas. Y el ser humano sin Cristo se divide y se subdivide por puras tonteras. Es que los rubios para allá, y que los morenos para allá, y que los negros para allá. ¿Qué tontera es eso? En Cristo somos uno. En Cristo somos uno. Nos une la fe. No el color de la piel, la nacionalidad, el estatus económico. Para Cristo eso no importa. Los verdaderos adoradores son los verdaderos en espíritu y en verdad. ¿Ya? Sigamos avanzando entonces. Versículo 14. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. No, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa comercial acá porque lo que viene ya nos quedaría en cuántos versículos, unos 10 versículos para que terminemos el capítulo 2, ¿ya? Completo. ¿Hacemos una pausa de media horita porque estiremos las piernas? ¿Sí? Ok. Y volvemos. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.